viene a la vida el dolor en la aflicción. Es bien raro, ¿va? Capítulo 16 del libro de Hechos. Ya tiene el tema. ¿Por qué llega el dolor a la vida? Quítele la aflicción porque es lo mismo dolor. Solo déjenlo así. ¿Por qué llega el dolor a la vida? Hechos 16, verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían ¿lo puede leer usted? Yo lo leo con la vista. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que Ore conmigo, por favor. Soberano Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora presento a los valientes, a los esforzados hombres y mujeres que han traído a sus hijos para ser instruidos a través de tu palabra. Te pido, Señor, que a través de ella podamos recibir consuelo, recibir fortaleza, recibir restauración, sanidad. Y los que no te conocen, tu Espíritu Santo venga sobre ellos y los guíe al arrepentimiento, que te reciban como Señor y Salvador. Señor, ordena nuestros pensamientos y nuestro caminar. Todo lo pedimos en Cristo, Señor nuestro. Te damos gracias, Señor. Dígale. Dígase. Amén. Como que al pueblo le cuesta, ¿va? De su propia voluntad hacer aquello y otro, y decir aquello y lo otro. No, aquí no hay frío. Amén, hermanos. ¿Por qué llega a la vida el dolor? ¿Por qué llega? Si es por causa del llamado que Dios nos ha hecho, gocémonos. Porque ese es el propósito de Dios. Que a través de ese llamado o ese sufrimiento que podamos estar pasando, no va a ser para derrota, sino que va a ser para ver la gloria de Dios. Pero si el dolor llegara a tu vida por la desobediencia, el consejo que yo le doy a usted es que mejor se acerque a Dios, le pida perdón y reconozca sus faltas, para que esos dolores se conviertan en alegría y en gozo, porque con la presencia de Dios podemos vencer cualquier obstáculo y cualquier dolor que venga a la vida nuestra. Con Dios será más fácil. Otro ejemplo, ya van dos. Si el dolor te llegara por causa del propósito de Dios, ahí es donde usted va a valorar más la obra de Dios, el nombre del Señor y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Digamos que ahorita vamos a ver por qué el dolor llegó al carcelero de Filipo. Ya conocemos muy bien la historia, pero en el propósito de Dios las cosas cambian. El hombre sin Dios, en cualquier dificultad o problema que tenga, la solución más fácil o viable que él ve o ella
es cortarse la vida. Pero eso es un error, porque no podemos tomar una decisión a la carrera, porque la vida es lo más lindo y hermoso que el Creador Dios nos ha brindado por gracia. Muy difícil puede ser aquella tribulación o problema, pero no es la solución quitarse la vida. Vemos que la humanidad sin Dios no tiene muchas opciones, pero los creyentes tenemos muchas opciones, porque dice su palabra que Él es fortaleza mía, castillo mío, refugio mío. Él es torre fuerte, Él es el proveedor, Él es el libertador, Él es el salvador y es el sanador. ¿Cuántas puertas hay ahí? Muchísimas. Y el hombre y la mujer sin Dios no tienen ni una. Lo más fácil que ellos ven es, repito, quitarse la vida. Hoy en día, gente pobre como millonarios se quitan la vida por una depresión, por una soledad, por un desánimo, porque le quitaron el trabajo o porque se le murió un ser querido. Dice, échenme también ahí. No tome decisiones equivocadas que en la eternidad se va a lamentar. Porque si eso llega, pregúntale al Creador si Dios tiene un propósito contigo en el desierto, en el valle, en la prueba que estés viviendo. Y cuando Dios te conteste, acércate a Él, porque Él te va a entender y te va a sacar de esa miseria. Mire lo que hizo David cuando estuvo en tribulación. Dice en Salmo 103, verso 5, que el Señor lo rejuveneció como el águila, lo sacó del lodo cenagoso y perdonó todas sus culpas y sus pecados. David era como usted y yo, digno de muerte, pero el justo, dice la Biblia, florecerá como la palmera, y ese justo va a permanecer como la palmera, fuerte, firme. Y aunque el viento de la prueba sea de muerte, la palmera permanecerá recta, porque su Creador cuidará de ella. Dios ha cuidado de nosotros y no nos ha dejado. David falló, usted y yo hemos fallado, con murmuración, con críticas, con odios, con rencores. Hemos fallado de diferentes maneras. Y también hemos fallado cuando odiamos al hermano y a la hermana. Ese es el prójimo. Pero la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios, aunque usted y yo seamos infieles, Dios permanece fiel. Él no nos va a desechar cuando nos acerquemos a Él. Claman a Él los justos y Jehová los libra. En esta oportunidad dice que Pablo y Silas andaban haciendo la obra misionera en Asia Menor.
Y en el camino de esa misión que Dios le había encomendado, se le vino un pequeño percance, un pequeño problema. En el verso 16, ahí está, y léalo, o lo lee en casa. Dice que había una joven que tenía espíritu de adivinación, tenía espíritu pitonizo, espíritu medium. Hermano, hoy en día ese mercado de la santería está fuerte, porque hasta cristianos que no tienen fundamento en la verdad de Jesucristo, en cualquier adversidad, en cualquier problema, en cualquier problema conyugal, cuando el marido deja a la mujer o viceversa, en vez de ir a Dios para consultar a una hija del diablo o un hijo del diablo llamado adivino, brujo o encantador, en vez de ir a Dios, dice que esta joven, oiga las palabras que mencionaba, que cuando vio a Pablo y a Silas que iban, estos hombres son varones de Dios, a ellos escúchenles. El diablo estaba hablando verdades, pero si no viene de parte de Dios esa palabra, rechácela. Porque la mayoría de nosotros nos gusta que nos aplaudan, y nosotros no somos merecedores ni de ofrenda ni de palma. El que merece ofrenda y palma es el que vive por los siglos de los siglos, al que reina y está sentado en todo de gloria. Aconteció que mientras íbamos, está ahí, a la oración, oiga, eran hombres ocupados igual que usted y yo. Iglesia, ¿está aquí? ¿Oyó lo que dije? Eran hombres ocupados igual que usted y yo. El 90% nosotros lo pasamos solo durmiendo y viendo televisión. Y no queremos doblar rodillas, y no queremos hablar con Dios. Estos siervos sabían la importancia de orar. Sabían que en la oración había respuesta de parte de Dios. Sabían que en la oración había poder de parte de Dios para liberación, para que Dios hiciera liberación en milagro y a la vez su reino se estableciera. Estos sabían que la oración tenía poder. Por eso que Santiago en el capítulo 5, dice Santiago: ¿está alguno entre ustedes enfermo? Haga oración. Y si por el que van a orar hubiese cometido pecado, le serán perdonados, decía Santiago. Digamos que la oración tiene tanto poder que liberta al cautivo, liberta al estorbado, liberta al enfermo y salva al pecador. La oración en usted y en mí tiene que ser nuestro hábito diario. ¿Me entiende? ¿Cuántos oran acá? ¿De verdad? ¿O ya está tirando la toalla? Sepa, hermano, que a la mayoría de nosotros estamos perdiendo esa vitalidad. Estamos perdiendo ese hábito de orar. Hemos dejado lo más básico. La oración es parte de esa oración. Si no hay oración, los cánticos usted los va a sentir aburridos. Sean antiguos o sean modernos, usted va a sentir lo mismo.
¿Por qué? Porque no ha valorado la oración. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban en la prueba de muerte en el horno de fuego, ellos sabían que el Dios que los había escogido los iba a sacar en victoria. Iglesia amada, estamos viviendo los últimos tiempos. Usted y yo somos la última generación que veremos al Cristo de la gloria venir en nubes para que Él juzgue a los pecadores de la tierra. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos velando? ¿Estamos orando? ¿O están chismeando? Gloria a Dios, aleluya. Esa es la pregunta del siglo. Esta mujer veía a Pablo y a Silas, que eran hombres consagrados, igual que usted y yo, hombres y mujeres consagrados, que la sombra de nosotros liberta y sana a los enfermos. Gloria a Dios, aleluya. Dice la historia que había un joven inglés, Carlos Finis, de 14 años, se entrega a Cristo, se enamora de Cristo y se empapa de Cristo. Dice que cuando este joven andaba en las tierras de Inglaterra, la sombra de él se manifestaba y sanaba a Dios a donde estuviera el enfermo, donde él iba pasando. Y dice que fue tan impactante ese mover de Dios en él, que la mayoría de su territorio se convertían a Cristo, porque veían en este joven la gloria de Dios manifestada. La iglesia del siglo XXI se ha afanado en hacer gloria, fama, dinero, y viven bajo los placeres y la inmundicia de la tierra. Por eso es que no somos de impacto, porque estamos perdiendo el tiempo en lo que no edifica. Dice que esta joven veía a Pablo y a Silas, hombres de oración, y cuando veía la presencia de Dios en ellos, oiga cómo los quiso exaltar el enemigo a ellos. Y si no hubieran andado con el corazón de Dios, les estorba. Dice que le salía al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Eso no se ha quitado hoy en día, hermano. Pero la gente es desagradecida con Dios. Cuando esta joven oye a Pablo predicar, ella recibe a Cristo. Y cuando ella recibe a Cristo, dejó su negocio de adivinación y siguió a Cristo. Por esa alma que se entrega a Cristo, los amos de ella hacen una revuelta y empiezan a decir que Pablo y Silas habían llegado a trastornar la ciudad en la que ellos vivían. Esa liberación y esa alma convertida a Jesús le trajo a Pablo y Silas persecución y cárcel y azote. Pero yo veo en estos hombres dos cosas: fidelidad y certeza. Digamos que a él no le importó la cárcel, no le importó los azotes, ni le pusieron miedo para retroceder. No, ellos estaban bien definidos, tenían carácter, que por causa de Dios ellos
detenidos y eran metidos a la cárcel. Pero ahí es donde Dios honra la fidelidad de su pueblo. Dios honra el obedecer a Dios sobre todas las cosas. Dios quiere que nos volvamos a la oración. Porque con la oración usted y yo no vamos a tener miedo a cualquier amenaza. Ni vamos a tener miedo a cualquier persecución. No, vamos a tener carácter. Vamos a estar definidos. Y vamos a estar firmes, seguros del que nos ha llamado. Nos va a defender. Nos va a sacar en victoria. Y cuando eso se da, los meten presos, los azotan y los meten en el último hoyo de la cárcel. La Biblia le llama el cepo. Hoy en día son los reos que están castigados y no les dejan visitar. Y los tienen ahí por días, meses, si es posible, castigados. Porque no se portan bien dentro de la instalación de la cárcel. Los hombres piensan que con una disciplina de eso van a cambiar los humanos. No. El hombre y la mujer y las naciones enteras tienen que entender que la solución es que las autoridades, gobierno y la sociedad en general reconozcan, lo reciban y se arrepientan de sus pecados. Y esa es la solución para que la sociedad malvada cambie y se convierta de todo corazón a Dios. No son otro mecanismo, ni es tampoco las leyes, mátenlo por esto y lo otro, no. La solución es que vengan a Dios, que se arrepientan. Y ahí es donde Pablo, estando en la cárcel, dice el verso 25, que ya era medianoche, ya estaban traspasados, ya estaban golpeados, heridos, azotados, pero a ellos no les había quitado el gozo. Oiga, iglesia, Pablo y Silas les había llegado el dolor a la vida. No por malvados, no por pecadores, no por desleales a Dios, no. El dolor les había llegado a la vida por causa de la fidelidad y obediencia que tenían al Señor. Eso espera Dios de la iglesia de hoy en día, que si te persiguen, te azotan por causa de Dios, gózate, porque grande es la recompensa que el Señor nos va a dar. Digamos que la tribulación no te va a causar desánimo, ni nos puede causar desánimo. Y aunque como humanos vamos a sentir el azote, el golpe, el dolor, somos humanos. Pero Dios sana las heridas. Pero Dios venda las heridas. Pero Dios da sanidad, alma como el cuerpo físico. Y Él sabe pelear las batallas que usted y yo no podemos pelear. Él sí la va a pelear y nos va a dar la victoria en ese problema. Va a llegar el dolor, pero si es por la obediencia y el llamado, manténgase firme, no retroceda, siga fiel, porque Dios escucha y sabe responder. Que Pablo y Silas empezaron a medianoche a adorar a Dios. Pero ¿qué dice el verso 25? Pero a medianoche, oiga hermano, párese ahí. No lo lea de carrera, no es periódico, entiéndalo.
Vaya pausado leyendo la palabra de Dios para que usted la entienda y la digiera. ¿Qué dice la muchacha en el verso 16? Que Pablo y Silas iban a la oración. Digamos que la iglesia del siglo XXI esté bendecida o esté en prueba, ha dejado de orar. Y por eso es que solo lamentando se pasa. Pero los hombres de Dios y las mujeres de Dios de la iglesia primitiva no habían dejado de creer y de buscar a Dios a través de la oración. Libre de la cárcel, libre del azote, iban a orar, iban a orar, iban a exaltar al que vive. Y en la cárcel azotado a medianoche estaban orando al Señor de los señores, como diciendo: Señor, humanamente ya no tenemos solución, pero si tú estás con nosotros, vamos a soportar lo que estamos viviendo. No te apartes, Señor. Danos cobertura, danos fuerza, danos la salida, ábrenos la puerta. Si a ti te place, sácanos en victoria. Digamos que no se estaban lamentando por los azotes y la cárcel que tenían, y nosotros por cualquier cosa nos lamentamos. Pero yo pensé que todo me iba a salir bien. Yo pensé que nadie me iba a odiar, y por causa de ti, Señor, mira dónde estoy. Si Dios te llevó a ese lugar, es porque Él te va a sacar de ese lugar. Si Él iba contigo en esa prueba, es porque Él va a venir contigo cuando vengas para afuera, no derrotado, sino en victoria. ¿Por qué? Porque puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Solo que no dejemos de orar. Be quiet, please. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga, iglesia, no podemos dejar de orar. En la prueba que estaba viviendo Pablo y Silas, cualquiera tira la toalla, cualquiera renuncia al evangelio, cualquiera niega a Jesús, cualquiera dice: ¿para qué voy a creer en ese Jesús si por causa de él miren lo que yo estoy viviendo? No, el reino de Dios no es para cobardes, el reino de Dios es para hombres y mujeres esforzados, valientes, nacidos de nuevo para conquistar. Para eso somos llamados, para conquistar. ¿Sabe por qué actúa así? Porque en casa no le corrigen. A medianoche oraban a Dios, oraban al Señor, y estaban gozosos, estaban bendecidos, alegres, estaban en victoria por causa del Señor. El enemigo se les había levantado. Lo mismo que pasó con Pedro y Jacobo, hermano. En el capítulo 3 de este mismo libro, dice que había un hombre cojo en la entrada de la Hermosa, pidiendo limosna de los que entraban a la casa a orar. Pero porque los cristianos somos duros de matar, hermano. Podemos ver al necesitado y no nos movemos a misericordia. Y todos de pobrecito. Ay, cuando salga tal vez te doy nada. Hoy fui a llenar, un indigente no se me quitó hasta que dejé de echar gasolina.
Y en mi mente dije, ¿no será que tú quieres que le dé algo? Y si me voy sin darle, me vas a pegar un apretón, Señor. Y él se hacía empalmado. No creo que llegó allí cerca a decirme, te ayudo. No, solo llegó haciéndose el ignorante. Agarró un papel sucio y se movía las manos y me volteaba a ver. Pero cuando termino, dije yo, esto no viene por casualidad. Antes de subirme le doy algo y me dice, oh, thank you, brother. Después cuando yo me subí al carro me dijo el diablo, ¿y si lo usas para esto? Oiga, el trabajo del otro es perverso. Y yo le dije, lo use o no, yo se lo di porque el Señor me lo puso, Satanás. Por tanto, diablo perverso, te va de mi mente y de mi corazón. Dice que cuando Pedro iba al templo de la hermosa, oiga, hombre de oración. Iglesia amada, varoncitos, mujercitas, no dejemos de orar. No dejemos de orar porque no sabemos el día y la hora que ha de venir el Señor y ha de sonar la trompeta. Y los que estemos preparados velando, la vamos a oír y seremos arrebatados en gloria. Pero es necesario valorar más la oración individualmente, no en grupo. Porque yo sé que hay un grupo de oración, pero los aseguro que la mayoría no oran. Pero cuando ya es la hora, ya terminé, amén. Si el diablo es mentiroso, igual que ustedes. No, valoremos más la oración. Amémosla, deseémosla. Mi esposa tiene un eslogan y tiene lógica. Si oras, ¿a dónde está el cambio? Pero ¿sabe por qué no hemos cambiado? Porque hemos dejado de orar. Todavía sale el viejo hombre, la vieja mujer, ogra y ogro. ¿Por qué? Porque no hemos valorado la oración y no tenemos oración personal con el Señor. Volvamos a la oración. Porque si por la oración viniera el dolor a tu vida, no te preocupes, porque Dios pondrá el bálsamo. Jeremías 31:3 dice que desde hace muchísimo tiempo el Señor nos había elegido, nos había llamado, nos había escogido. ¿Para qué? Para que seamos hombres y mujeres de Dios a través de la oración. No podemos cambiar nuestro carácter, nuestro físico, si no hay oración. Y si no hay oración, no hay respuesta de Dios. Si no hay oración, no hay milagros de Dios. Si no hay oración, no hay diablo que retroceda. Porque la oración hace que la gloria del Padre se manifieste a favor de mí. En la oración. Cuando Pedro y Jacobo, Juan, para que usted lo entienda, porque Jacobo era Juan, dice que en el tiempo de Dios se paran. ¿Cuánto tiempo tenía de estar yendo a orar y no se habían detenido? Muchas veces no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Muchas veces queremos las cosas rápidas. Muchas veces queremos que Dios cumpla nuestros caprichos. Y muchas veces Dios no va a actuar de esa manera con usted y conmigo. Él va a actuar conforme al manual divino que Él tiene con cada uno de los que ha elegido para su reino. Pedro y Juan se paran, ven el mover de Dios y le dicen: mírame. Como humano deseaba ver una respuesta física,
Pero Pedro no iba a actuar en lo humano, iba a actuar en lo sobrenatural. Aleluya. Gloria a Dios. Dejémonos usar por Dios, no en lo humano, sino en lo sobrenatural, para que cuando nos movamos en la voluntad de Dios, algo va a suceder a favor de aquella ciudad, a favor de aquel barrio. ¿Por qué? Porque el Señor irá con nosotros. Y ahí es donde Dios quiere que usted medite, que usted se pare. Y si ha dejado la oración, pida a Dios perdón y vuélvase a la oración, porque ella nos va a fortalecer, ella nos va a hacer fuertes, vigorosos, vencedores. Y oiga, no tengo oro ni plata, que sea una gran verdad. Tal vez usted no puede andar ni 5 en la bolsa ni en la cartera, pero si tiene al Señor, con eso no basta. Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién nos podrá quitar el gozo que Él nos ha dado? ¿Quién nos podrá quitar la bendición que nos ha dado? Nadie. Porque el gozo del Señor mi fortaleza es, iglesia. Gózate delante del Señor y resplandece la luz gloriosa del poder de Él. Resplandece. No pierda el tiempo en bobadas. No perdamos el tiempo en lo que no edifica. Que solo haya un necio, que no hayan dos. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque cuando Pedro actuaba en lo sobrenatural, el propósito de Dios, algo sucedía. Y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo de parte del Señor Jesucristo, yo te doy hoy. Gloria a Dios. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No se quiso ir a la casa. ¿Sabe a dónde se fue? A la casa del rey. Empezó a danzar y a dar gloria al que lo había sanado. Hoy hay mucha gente que recibe beneficio de Dios, y en vez de ir a la casa de Dios, se van a los nightclubs, a los casinos. ¿A dónde está tu agradecimiento a Dios? Hoy la gente le da gracias a Dios por tantos muñecos que dicen que se les aparece. Son los mismos demonios que se aparecen. Porque el Dios que yo conozco dice que Él no mora en vasos sucios. Pero ese milagro será. Y el paralítico, en vez de irse para su casa, se fue para la casa de Dios. Le trajo problemas a Pedro y a Juan. ¿Qué significaba eso? Que habían señales indubitables hechas por los hombres de Dios. Oye, eso casi no se ve. Ya casi no se ve. Porque vivimos en la nueva era. ¿Y qué significa nueva era? Que la santería se mueve también dentro de las iglesias evangélicas. Porque los verdaderos hombres de Dios hemos perdido el propósito y el llamado de Dios. Nos hemos embarazado de bagatelas de la sociedad y hemos menospreciado la oración que nos hace fuertes, sabios, guerreros, valientes. Y por eso que bien fácil ha entrado el enemigo a los altares, porque se ha perdido el temor y
Por eso es que cuando lleguen los ayes o los dolores a tu vida, si no es por la voluntad de Dios, no te quejes. Mejor arrepiéntete y vuélvete a Dios y pídele perdón a Dios, el cual será amplio en perdonar. Y se le quedaron viendo los religiosos de la época de Pedro y Juan, de la iglesia primitiva. Y dijeron: hey, no eres tú el que estaba en la entrada pidiendo limosna. Yo soy, decía. Pero no le creían. No, yo soy. Pero él andaba danzando y gozoso. Digamos que la danza de gozo y la danza en el espíritu, las dos en el orden de Dios son aprobadas. Porque Dios es desorden, es el que no le gusta. Pero oiga lo que le ocasionó esa liberación y ese milagro, le trajo problemas. Lo metieron preso, lo amenazaron. Y dice Pedro, en el capítulo 4, verso 12, después vamos a ir al 5 para que usted entienda el mensaje de hoy. Dice que Pedro le dijo: señores, ¿y ustedes por qué me ven a mí? Como que por mi capacidad o mi fuerza o mi poder yo he sanado a ese hombre. Yo no tengo nada. Si el que ha hecho el milagro es al que ustedes rechazaron de la cruz del Calvario, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. La oración te da carácter para que afrentes a los enemigos del evangelio de la verdad. ¿Sí o no? ¿Por qué no nos levantamos, pues? Porque ya no salimos de las cuatro paredes. Hay gente que empieza bien el evangelio, pero poco a poco van para atrás. Y le dice a la mujer: vamos, mi amor, ahí anda vos, el otro día voy a ir. Ya no le gusta la verdad. Porque el hombre no quiere conocer la verdad, quiere vivir en el engaño. Y en el 5 dice que los amenazaron. Le dijeron: si no dejan de hablar de ese nombre, los vamos a matar. Pero dice que Pedro se sintió orgulloso de haber sido perseguidos por causa del Señor Jesús. Y él dijo: señores, le voy a decir lo que ustedes quieren oír. ¿Qué es menester? La palabra menester es, en el griego original, significa ¿a quién les voy a obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Si por causa de ese milagro ustedes me han traído a amenazar y me han dicho que ya no predique de ese nombre, yo les voy a dar la respuesta: yo le obedeceré más al Señor que a los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que si lo mataban por causa de Jesucristo, poderoso era para resucitarlo. No hará eso Dios con la iglesia, porque no vivimos el evangelio. Ya no viva en el pasado, ya no viva en la religiosidad. Volvámonos a la oración y vamos a hacer una iglesia poderosa, una iglesia guerrera, una iglesia que no se paniquee por nada, sino que sea valiente y esforzada. Cuando quisieron callar a Pedro y a Juan, dice que allí estaba todavía Gamaliel. Mire qué tremendo, era un rabino ortodoxo. Por si usted no lo sabe, la palabra ortodoxo significa que odian el evangelio de la salvación y odian a Jesús, porque ellos no conocen a Jesús como Señor y Salvador. Ellos están bajo las tradiciones
Pero la iglesia y el verdadero judío cristiano no puede vivir bajo las tradiciones, sino bajo la gracia de Jesucristo. Israel es el pueblo de Dios. Se meta quien se meta, siempre van a ser derrotados, porque Dios está con ese pueblo. Y aunque ellos sean rebeldes, lo que quieran ser, Dios los va a salvar en el proceso de la gran tribulación. Ahí los va a elegir a los 144,000 sellados. Ni son los testigos contra Jehová. Ustedes están más locos. Por eso, iglesia amada, cuando Gamaliel le dice: señores, ¿se acuerdan de un tal Tértulos que se levantó antes de estos siervos y habían 300 que los seguían, y que donde él iba iban ellos también, lo que él hacía lo hacía? Pero murió este hombre y desapareció la sexta de este berécolo. No vaya a ser, oiga, sabiduría. No vaya a ser ustedes que estén luchando con Dios, le dijo. Déjenlos, si ellos quieren seguir predicando a ese tal Jesús, déjenlos, que el tiempo tendrá razón. Y tenía razón. ¿Por qué? Porque si esto es de Dios, nadie lo podrá detener. Y si es de los hombres, se va a desaparecer, porque al morir ellos se van a desaparecer los demás. No se compliquen, hombre de Dios, déjenlo. ¿Cuántas veces no han querido destruir el evangelio? ¿Cuántas veces no lo han querido detener? Miles. Pero ¿a dónde está? El evangelio, señores, no es religión, ni es tradición. El evangelio es de Dios. El evangelio es divino, revelado a los hombres y mujeres que han de ser salvos por su gracia. ¿Usted es salvo? ¿Usted es salvo? Manténgase, pero vuélvase a la oración. Tenga cualquier dolor de carapacho, póngase los manos y Dios, el espíritu inmundo fuera. A su nombre. La oración tiene poder, iglesia. Vuelva a la oración, volvamos a la oración, y Dios nos va a dar poder, 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 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo llega el poder de Dios? A través de la búsqueda, a través de la oración. No digo levante la mano los que oran, porque se los aseguro que todos los van a levantar y la mayoría no lo hacemos. Más que vamos a caer en pecado, y Dios no quiere eso. Si usted no lo está haciendo, vuélvase y valore la oración. Volvemos a Pablo. Claro, hay mucho que hablar de esto, hermano, pero volvamos a Pablo, la base que tomamos. A medianoche, adoloridos, destruidos sus espaldas con los azotes, en la cárcel, pero no estaban llorando, no estaban lamentándose, no estaban diciendo Dios se olvidó de nosotros. No, dice que estaban orando y cantando, dando alabanzas al que merece alabanza. Usted no puede cantar a la cucaracha ni al caballo bayo, no. Cántele al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al amado de las naciones, porque dice cantar de los cantares que mi amado es rubio, mejor que más de 1000, dice. De lejos nos van a conocer que somos cristianos, porque de lejos se va a ver el rostro de Dios. Yo le puedo hablar de otro gran hombre de Dios de Inglaterra, porque el primer avivamiento del evangelio vino de Inglaterra, hermano.
Compre esos libros, creo que todavía están. Carlos Spurgeon, un hombre terrible, hermano. Vea el libro de los mártires de la fe. Tal vez así se activa en la fe, hermano. Porque usted y yo no hemos sufrido nada de lo que estos hombres grandes sufrieron por el evangelio. Por eso que estamos bien acomodados. Dormamos y comamos que mañana dormiremos. No. Tenemos una misión. Y la misión es ir a conquistar al mundo con el mensaje restaurador de Jesucristo. Si por ese llamado y por esa obediencia viniera el dolor a nuestra vida, no se preocupe. Vean grandes historias de grandes mujeres, de la hermana Febe, una anciana judía que en el holocausto de Adolfo Hitler de la Segunda Guerra Mundial de 1945, porque todavía estaban en guerra, esta mujer llegó joven a los centros de concentración de los nazis que odiaban al pueblo judío, hermano. El deseo del diablo siempre ha sido exterminar a los judíos y no ha podido ni va a poder. Es como aquellos que te odian a ti y a mí por tener la verdad del evangelio. No se preocupe, porque el que se levante contra nosotros, contra Jesucristo, se levanta y caerá derrotado. Usted no se avergüence nada más. El problema de nosotros es que nos avergonzamos. Soy cristiano, de vez en cuando. ¿Y a dónde va? Allí donde le dicen cristiano de Bethesda, pero llevo allá al mes, al año. Flojos, mediocres, aguados, incrédulos. Oiga, la hermana Febe llegó joven al centro de concentración de los alemanes, y ella tenía fe que su Dios la iba a sacar de ese lugar, pero en vida. Y la que le podían de auxiliar le daba palabras de aliento, palabras de motivación. Y todas morían y ella quedaba. Antes de que la guerra se terminara, salió a los 98 años, pero viva. Dice su biografía que ella lo único que hizo fue levantar las manos al cielo y dijo: Elohim, te alabo y te doy gracias, porque cumpliste la palabra que me diste, que ibas a estar conmigo. Oiga, y esas mujeres, como los hombres, no andaban de un lado para otro, que se murieran, hermano. Y esa mujer sostenía que su Dios estaba allí con ella. Todos los judíos creían eso, por la fe de todos no era igual. Entonces, ¿qué nos dice Dios con esos grandes hombres y grandes mujeres que han habido de parte de Dios? Nos infunden fe, perseverancia, obediencia y oración. Lo que hemos dejado usted y yo, 4 cosas hemos dejado. No, es que si voy, solo me invitan para que ofrende. Pues no ofrende, pero venga. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Llámele mientras Él está presente a su oración. Así de sencillo. Cuando este hombre, Pablo y Silas, estaban a mediado de la oración y a mediado de la alabanza, algo sucedió, que Dios había hecho presencia. Gloria a Dios. Yo ya le dije a usted, cuando los que son de San Juan Opico, La Libertad, cuando las pandillas estaban en su apogeo y extorsionaban a medio mundo, a pastores, iglesias, cristianos y no cristianos. Íbamos camino a la joya de Serén a orar por un endemoniado y a compartir la palabra. Y cuando venía Carlitos y Luisito,
hombres de Dios. Para mí, pues, no sé, los que lo conocen, qué puedan pensar, pero para mí eran hombres de Dios en esa oportunidad. Y viene la voz audible porque la gente dice, eso es mentira. Lea la Biblia, dice la palabra que hay 9 dones. Y entre ellos, los dones del Espíritu, está la voz audible. Si usted dice, a mí nunca me ha hablado, bueno, a ti, pero a mí sí. Sí, porque eso no es el que quiere ni el que corre, es al que Dios le quiere revelar, le quiere mostrar, le quiere hablar, le quiere dar evidencia, señales de su presencia. Y me dice la voz audible, levanta suave tu rostro y mira al frente. Estaban 2 jóvenes, como en medio bloque, digamos. Y me dice la voz, a ustedes los están esperando. No, hombre, ¿para qué? Les dije yo a los 2 que venían conmigo. Yo siervo, no van a hacer ningún movimiento de nada. Pero aquellos jóvenes que están allá, levanten suave la vista. A nosotros nos están esperando. ¡Ja! ¿Para qué? Les dije. Quedémonos. Haremos transporte. Que esto y lo otro. La voz del Señor fue clara. Si se quedan, los matan. Pero si perseveran, yo los voy a defender. Si ustedes se quieren quedar, quédense. Pero yo los voy a enfrentar. La palabra enfrentar no es que me iba a agarrar con ellos a balazo y a golpe. No. Usted y yo tenemos a un Cristo de poder. A un Dios que todo lo puede. Usted lo tiene. Y llegamos y les digo, buenas tardes, jóvenes, ¿cómo han estado? Bien. Cuando de repente sacó uno una 9 y el otro un corvo y me lo puso aquí. Porque el diablo iba conmigo enojado, pues. Y con los otros 2 tibites, no, porque si los hubieran puesto a ellos, los matan ahí. Yo le digo, pero dime qué quieres. Lo que tú me digas, yo te lo doy, pero una cosa te voy a decir. Te metiste en problemas con Dios. Y eso me... Te metiste en problemas con Dios porque yo no soy cualquier hombre como tú, yo soy el siervo de Dios. ¿Sabes? Y más se enfureció y le agarró una religiosa y mira, entendí lo que me decía. Pero como a la media hora sentí carácter de Dios y le digo, bueno, hijo del diablo, no me has dicho que querés, dame permiso que yo ya me voy. Le pega la muñeca y se le cae el codo. Y se le mete el otro pasmado. Y yo de buen samaritano, en vez de salir disparado como lo hacían en esa época, saco el pañuelo y le hago un torniquete, se detuvo la sangre y se levantó más furioso. Y de ahí sacó a la mujer. Ahí enfrente vivía el ciego. Y le dije, déjalos, hermanos, hombre, de un día ellos los dejaron libres, sin vergüenza. Y empezó a decir, no se preocupe, este perverso no sabe que en 8 días le quitan la vida. Y al otro le va a llegar el cierre. Y me fui. Gracias a Dios que no nos agarró el enfrente de ellos, porque nos hubieran matado a los 3. Cuando llegamos a donde teníamos que llegar a la iglesia, qué carita nos vieron las que están ahí, que siéntense. Qué cara nos vieron. ¿Y qué deja pasar? Y empezaron, tranquilos, hablen, hombre. Y conmigo estábamos en shock. Pero Dios sabe defender la causa de sus hijos, de los justos de la tierra, y no lo deja ser tentado más de lo que no podamos soportar. La fidelidad y la obediencia trae beneficio grande de Dios. Al mes y medio, como ya lo he contado en otras ocasiones, fui a predicar en esa iglesia a una vigilia cuando voy viendo al difunto que lo llevaban en la silla de ruedas, y yo dije, ese, como que ya lo conozco, dije yo. Pero lo ignoré porque yo era lo que iba a orar y dame la palabra, Señor, que aquí que caigan rayos y centellas aquí.
Cuando ya terminamos el servicio en el primer descanso, me acerco. Yo a ti te conozco, sí, no soy el que te puse las 9, pues, y el que me puso el cuerpo, ¿dónde está? Si lo mataron a los 8 días, así como le dije. No, yo no fui, fue el Señor. Sí, porque ahí es donde la gente se equivoca. Si Dios no habla, no se cumple nada. Pero si Dios oiga, usa el barro y habla, témale, obedézcale y deje el pecado, deje la borrachera, deje la idolatría, deje la hechicería, vuélvase a Dios, recíbalo como Señor y Salvador, y va a ver que es lindo confiar y caminar en Dios. Amén, hermanitos. Entramos al tema. Ahorita vamos a empezar. Si ustedes quieren ir, agárrese de y váyase. Oiga, ¿qué pasó? Como muchos cristianos están despertando, el carcelero, así dice, va. ¿Cómo está la iglesia? Dormida. Dios está diciendo, prepárense. Yo estoy a las puertas. Yo le estoy llamando a una vida consagrada, una vida de adoración, de servicio a mí. Búsquenme. La iglesia dice, más adelante te voy a buscar. Déjame descansar, Señor. Déjame dormir piola hoy con esa geladita. La viejita le echa la pierna al marido y el marido somos libres. ¿Por qué en lo de Dios no nos esforzamos? Ahí no dicen ni amén, ni gloria a Dios, ni se ríen, va. Pero usted hable de su marido chuleta y de la mujer chuleta, que ahí sí se ríe. No, de un rato esa chuleta, levántese y hablemos con el Creador para ver qué Él nos quiere decir. Que lo hemos dejado. Por eso muchas veces vienen los ayes, vienen los dolores a la vida, porque hemos dejado lo básico. Y de repente estaba dormido el carcelero, y cuando abrió los ojos y vio en dirección de la cárcel, y cuando vio que todo se había caído, ahí se afligió. Ahí se preocupó y pegó el grito en el cielo y dijo, ¿y hoy qué va a pasar conmigo y mi familia? Hay hombres que no meditan el daño que le van a hacer a sus hijos y a su esposa por no querer dejar aquella área de placer. No lo medita, no lo ve. Cuando ya está en el problema dice, ¿y por qué me ha sucedido esto? Por una sola razón, porque no quisiste dejar tu pecado, dejar la mujer ajena, el hombre ajeno. Todo eso trae repercusiones, trae problemas a la familia, a los hijos. Dios te dice, sal de ahí, recíbeme. Cuando este hombre vio ese problema, y hoy se me acabó la vida. Bueno, antes de que vengan mis oficiales, mejor voy a matar yo solo. ¿Y para qué voy a estar vivo, pues? Si ya no sirvo para nada. Si lo que me encomendaron se me devoró todo, se cayó. A los que tienen casos de migración o casos criminales en este país y en cualquier parte del mundo, déjeme decirle la palabra de Dios, que el que confía en Dios, capítulo 3, verso 5 de Proverbios, jamás Dios lo va a dejar avergonzado. Aunque usted y yo no seamos dignos ni merecedores de la protección,
de la liberación que Él va a hacer, Él lo va a hacer. Por amor de su nombre, Él te va a sacar de la cárcel, Él te va a dar una segunda oportunidad. Te va a libertar, te va a sacar. Esa es noticia nueva que yo no lo sabía, pero que se lo voy a hacer ver. Por si usted no sabía, el Chapo Guzmán ya recibió a Cristo en ese lugar que está. Yo sé que muchos pueden decir, porque se va a alegrar si ha sido un narcotraficante, ha matado miles de sangre, ha corrido por esas personas. Sí, pero también Dios al Chapo lo ama como ama la sociedad adúltera, pecadora, homicida. La ama Dios. Y si Dios lo salvó, ¿quién es el hombre para que lo juzgue y lo condene? Claro, él va a tener sus repercusiones porque ahí está en la cárcel. Pero lo más importante no es estar en la cárcel de 4 paredes. Lo más importante que él ya tiene al dador de la vida, al salvador de la vida, al que perdona toda clase de pecados. ¿Qué importa lo que digan los demás? Si Dios ya lo amó, si Dios ya lo salvó y si Dios ya lo perdonó, bendito sea Dios. Lo mismo puede hacer Dios con un homosexual y una lesbiana, que lo desprecian y odian a Dios y odian al pueblo de Israel. Si ellos se arrepienten, Dios los va a salvar. Sí, pero pastor, bueno, ¿quién es usted y quién soy yo para decir no? Y si ya he cambiado el viril, ahí ya no. No, a mí me gusta más claro, porque el que se cambia su sexo está rechazando la vida que Dios le ha dado. Usted no es producto de la evolución, señores. Usted es producto de la creación perfecta de Dios. ¿Está aquí? ¿O ya se fue? Va. Me voy a matar. Cuando se iba a traspasar la lanza, mire, algo sobrenatural había acontecido. Es que ese es lo lindo del evangelio, hermano, que cuando usted y yo nos movemos en lo sobrenatural, algo va a ser Dios. Entonces, ¿cómo es que se quedaron los presos? No fue Pablo, no fue Silas, fue la gloria de Dios. ¿Para qué? Para mostrarle al carcelero de Filipo que el dolor que le había llegado a su vida era con el propósito de salvarlo a él y salvar su casa. A su nombre. Eso es lo lindo. Hay seres en tu casa que todavía no quieren. No se preocupe. Espere. No desmaye. Esfuércese. Siga firme. Sea fiel, búsquelo en oración en todo tiempo, que en su tiempo esa oración viene respuesta de Dios. Ya no diga, no voy a ir al mundo, si ya estuvo en el mundo, ¿y para qué se va a ir? Pues aleluya. Entonces, ¿qué enseñanza nos ha dado Dios esta noche con este hombre? Que la oración quita el dolor. La oración te quita la congoja. La oración te quita la depresión. La oración te quita la carga. Te quita el desánimo. Te quita la enfermedad. La oración trae la presencia de Dios a nuestra vida, a nuestra familia. Solo vuélvase o volvámonos, pues, para que usted no diga, él no se mete. Volvámonos a la oración. Ya va a ver los beneficios que vamos a recibir. Póngase de pies. Está temprano, hermano. Damos gracias a Dios, ¿sí o no? Porque Dios está aquí. Y usted y yo estamos aquí no porque seamos mejores que los demás. Es la misericordia.
Si los demás no quieren valorar la presencia de Dios, el esfuerzo, usted valórelo y siga así. Usted siga así. Si los demás no quieren, usted siga. Porque los beneficios son para usted y son para mí de parte de Dios. Cierre sus ojos. Soberano Dios que estás en gloria, en esta hermosa y bendecida hora alabamos, adoramos y exaltamos tu nombre. Te pedimos en el maravilloso nombre de Jesucristo que tu palabra, Señor, provoque el llamado y el arrepentimiento en los corazones de hombres y mujeres. A través de tu Espíritu Santo, desátalos, libértalos y llámalos al arrepentimiento. Padre, a los que estamos acá reunidos de igual manera, que esta palabra nos sirva de aliento, de apoyo, de obediencia, de volvernos a ti. Que los que estamos acá no oramos, ponga ese anhelo, ese deseo de orar, de interceder, de presentarnos delante de ti. A los que tienen procesos de leyes criminales como de inmigración, sea usted trastornando las mentes y los corazones de los jueces, los fiscales. Sea usted trastornando el sistema de computación y interceda a favor de ellos. Pelee por ellos, defienda sus causas y traiga, Señor, esa libertad. Que esos casos sean quitados por completo y le den total libertad, y que ellos queden libres de toda culpa y de todo caso en su contra. Que la gracia y tu presencia vaya con ellos. Asimismo, Señor, a los que estamos acá reunidos y necesitamos reconciliarnos o aceptar a Cristo como Señor y Salvador, levántalos. Que tu Espíritu Santo venga sobre ellos y ponga el deseo y el llamado de venir a reconciliarse contigo. Todo lo pedimos en Cristo Jesús, y la gloria es tuya por las almas que van a aceptar y a reconciliarse a la distancia a través de las plataformas de las redes sociales y a los presentes. La gloria sea tuya. Habrá alguien aquí en medio de nosotros que quiera reconciliarse o aceptar, o usted que está en las diferentes ciudades, diferentes países y diferentes continentes, reciba a Cristo, recíbalo, que las misericordias y las oportunidades son hoy para usted. Mañana puede ser demasiado tarde. Dios bendiga a las que van a pasar, a los que van a pasar, jóvenes, jovencitas, adultos, hombres y mujeres. Para usted es la invitación en esta hora. Hoy es la hora de su salvación. Hoy es el día que el Señor ha hecho para salvarnos. Gocémonos y alegrémonos en Él. Venga Cristo, venga al Señor. Dios bendiga a los que ya pasaron, a los que vienen en camino. Dios le bendiga. No endurezca su corazón. Deje que la presencia de Dios lo liberte a través de su Espíritu Santo. Que las cadenas y ataduras sean desatadas, y que sea usted incorporándose al ejército de Jesucristo. Venga al Señor. Dios bendiga a los que están al frente, esos servidores que están administrando la oración de fe. Es rápida, menos 1 o 2 minutos máximo, y atienda a otro, y atienda a otro, y al fin y al cabo preséntelos a todos en las manos del Señor. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, presento a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, que hoy se están reconciliando con usted. Perdone su falta, perdone sus pecados, límpieles en la sangre preciosa de Cristo, borre sus rebeliones, escriba sus nombres en ese libro de la vida. Gracias te doy por ellos, y la gloria sea tuya. Llénalos de tu presencia a través de tu Espíritu Santo, y tú operes el nuevo nacimiento en el corazón de ellos a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Denle una ofrenda de palmas. No, denle una ofrenda de palmas. No me la regale a mí, regálesela a Cristo.
Debe esa ofrenda de palma. Puede decirle gracias. Puede decirle gracias, hermano. Puede decir gloria a Dios, pueblo. Sí, gracias y gloria a Dios.